Tiros rozándote la cabeza, explosiones, helicópteros cayendo, un rifle muy pesado entre tus manos y muchos litros de sangre, sudor y barro. No, nunca he estado en una guerra, pero me la puedo imaginar gracias a que a lo largo de la historia se han hecho miles de películas bélicas. He visto algunas de las más famosas y me emociono al verlas, al igual que mucha gente. Es que el cine nos acerca, así sea un poco, a las experiencias que muchos de nosotros no tendremos en la vida real. Si lo piensas, ver una película bélica es un buen negocio. Es ir a la guerra sin estar pensando todo el tiempo en que te vas a morir. Pero además de todo eso, ver una buena película bélica es darse cuenta de lo ridícula y carente de sentido que puede ser una guerra. O dicho de forma más sencilla, es una mirada al lado bruto del ser humano. Agárrate bien a tu asiento porque hoy te voy a presentar una de esas películas que te llevan al campo de batalla. Una de esas películas que te hacen preguntarte cómo es que a estas alturas la especie humana sigue existiendo sobre la faz de la Tierra. Vamos. Todo comenzó en Colorado en 1962, cuando el joven John Milius escuchó a su profesor de inglés hablar de una novela titulada El corazón de las tinieblas, escrita por Joseph Conrad. No diré de qué se trata, no voy a acolitarles la pereza de leer. Lo que deben saber es que 5 años más tarde John Milius entró a estudiar en la Escuela de Cine de la Universidad de California y allí se hizo muy importante de dos personajes, Francis Ford Coppola y George Lucas. ¿De verdad tengo que decirles quiénes eran? No creo, para eso tenemos internet. Busquen en un momentico mientras me tomo esto. Y continuemos. En el momento en que John Milius, Francis Ford Coppola y George Lucas se conocieron, adaptar al cine la novela El corazón de las tinieblas era visto como un verdadero desafío por toda la gente que se dedicaba al cine. Y Milius, que al parecer era bastante ambicioso, aceptó el reto y se puso a escribir esa adaptación en 1972, año en que seguía en curso la guerra de Vietnam. Los jóvenes protestaban contra esa guerra en las universidades de Estados Unidos y portaban unas chapas hippies que decían Nirvana Now. Nirvana Now. Nirvana Now. En esas chapas se inspiró el guión de Milius, guión que unos años más tarde sería llevado a la pantalla grande por Francis Ford Coppola. Ese título era Apocalypse Now. Pero claro, eso era solo el comienzo. La película comenzó a rodarse en 1976 y estaba en manos de un equipo de cineastas brillantes. En la dirección estaba Francis Ford Coppola, cuya película más conocida es probablemente El Padrino. En la dirección de fotografía estaba un señor italiano de nombre Vittorio Storaro. Es conocido por trabajar en películas como Novecento, El último tango en París o El último emperador. En el diseño de producción estaba un señor llamado Dean Tabulari, no sé si así se pronuncia. Y por si no saben, yo tampoco sabía hasta hace poco, qué vergüenza, el diseñador de producción es el que se encarga del aspecto que tendrán los escenarios de la película. Decide qué rasgos físicos van a tener esos escenarios. Y en esta película, por supuesto, el escenario más impresionante es una fortaleza al estilo del Angkor Wat que fue construida al interior de la selva de Filipinas. El reparto constó de grandes talentos que no se encontraban en el mejor estado emocional ni físico. El protagonista de esta película fue nadie más ni nadie menos que Martin Sheen, padre del icónico ejemplar modelo a seguir Charlie Sheen. Y se dice que en el momento de rodar la película este señor estaba pasando por una crisis nerviosa a causa del alcoholismo, y digamos que a causa de eso las escenas iniciales de la película en las que él aparece quebrando un espejo con el puño le resultaron bastante naturales, le salieron de forma natural. Y por supuesto el afamado Marlon Brando hizo el papel de un personaje que se ha vuelto casi de culto, que se llama el Coronel Kurtz. Ese personaje precisamente sale de la novela de Joseph Conrad. Y detengámonos aquí porque antes de explicarles quién era el coronel Kurtz, tenemos que ver ahora sí de qué va la película. La historia se sitúa en plena guerra de Vietnam y narra la travesía del capitán Willard. Su misión es darle caza a un ex coronel de apellido Kurtz que, según dicen los altos mandos del ejército norteamericano, perdió la cabeza. Kurtz dejó de luchar para Estados Unidos y se adentró en la selva para construir su propio reino con sus propias reglas. Uno podría pensar, momento, esa historia no es muy original, es una historia común y corriente. El héroe que se adentra en el reino de lo maligno para darle caza al villano. Pero déjenme decirles que no es tan sencillo. A medida que nos adentramos con Willard en la selva azotada por las balas y por el fuego, las líneas que en nuestra cabeza supuestamente separan a los buenos de los malos
se van haciendo borrosas, difusas, inciertas. Déjenme explicarles. En una de las escenas más famosas de esta película, que es cuando los helicópteros norteamericanos llegan a la playa vietnamita, uno se da cuenta de quién es realmente ese enemigo contra el que los estadounidenses están combatiendo. Así es, ese enemigo es solo un puñado de campesinos vietnamitas que por mucho tienen un par de ametralladoras por ahí. La mayoría de ellos andan descalzos, se ponen sombreros de paja y no están haciendo más que trabajar la tierra. Incluso en la escena nos muestran a algunos niñitos que acaban de salir de la escuela. Y los estadounidenses llegan salvajemente como si estuvieran combatiendo a quién sabe quién, con sus helicópteros, bombas, ametralladoras, napalm. Y por si fuera poco, el bombardeo va acompañado de una música majestuosa, una música como que lo sacude a uno. La pieza se titula La Marcha de las Valquirias. Esto eleva increíblemente el nivel de absurdidad de la escena. La hace hasta un poco graciosa. Aunque Coppola no parezca un tipo muy gracioso, creo que coincidimos en que El Padrino no es una película chistosa. En realidad tiene un fabuloso sentido del humor. Supo ridiculizar la guerra de Vietnam en esta película. El punto es que cuando vemos a todos estos tipos armados hasta los dientes, disparándoles a un montón de campesinos, nos preguntamos por primera vez, espere, ¿quién es el villano en esta película? ¿No era ese tal Kurtz? Y bien, a medida que avanzamos con Willard, nos damos cuenta también de quiénes son los soldados estadounidenses. Al parecer, la mayoría son muchachos meándose del susto que ni siquiera saben qué carajos están haciendo en esa guerra. ¿Y qué es lo que hacen los altos mandos o el gobierno para hacer a estos muchachos olvidar que en cualquier momento una bala los va a atravesar? Salió en verso. Pues los mantienen entretenidos. Y no es algo que solo pasa en la guerra. Los campamentos están llenos de cerveza, rock and roll, marihuana, revistas Playboy. Pues estos soldados se van a morir, ¿no? Al menos que disfruten sus últimos días de vida sin decir nada porque tienen muchas cosas que consumir. Hay un par de escenas impresionantes que hacen especial énfasis en estos, llamémoslos, mecanismos de distracción, y son las escenas de las conejitas Playboy. En una de esas escenas a alguien se le ocurre que es una maravillosa idea llevar a algunas de las mujeres más sexys de Estados Unidos para que bailen delante de un montón de soldados que no han tenido sexo en meses y que por supuesto cualquier día se van a morir. Postdata, no termina bien. La otra escena con conejitas es aún más impactante, pero esa sí prefiero que la vean. Solo puedo decir que en este punto, en estas escenas, estamos hablando de algo más que consumismo y montones de distracciones. Estamos hablando de cosificación tanto de hombres como de mujeres. En esta guerra o en cualquier guerra, los hombres son solo unos bultos que van a recibir disparos por intereses que probablemente no son los suyos, y las mujeres aquí se convierten en un producto más para disimular esa realidad cruda de la guerra. Se convierten en otro producto como la cerveza, el asado, el rock and roll, la marihuana y todo eso. Y nuevamente, después de todo esto, nos preguntamos, ¿quién carajos es el villano aquí? Ya que hemos masticado un poco la película, porque las buenas películas hay que masticarlas, podemos hablar de quién es ese coronel Kurtz, ese personaje interpretado por una versión gorda y calva de Marlon Brando. Antes creíamos que este coronel Kurtz era el villano supremo que debía ser derrotado, pero ahora que nos hemos dado cuenta de tantas cosas absurdas que ni siquiera han sido causadas por él, ¿sigue siendo ese villano supremo? Uy, sí y no. Resulta que antes Kurtz era un coronel brillante con muchas condecoraciones, con esposa e hijos esperándolo en su país. Pero al estar metido en la guerra de Vietnam se dio cuenta de las inconsistencias. Se dio cuenta de que los soldados norteamericanos no eran más que niños rodeados de distracciones. Entonces él decidió enfrentar la guerra por cuenta propia, se adentró en la selva y sometió a unos indígenas vietnamitas conocidos como Montagnards. Este hombre hizo su propio ejército e incluso su propio reino. Básicamente este señor se rebeló contra el ejército estadounidense. Pero nuevamente, ¿eso hace de Kurtz el villano absoluto de la película, de la historia? Díganme ustedes, existen algunos registros sobre las conversaciones que Marlon Brando y el director Coppola tenían respecto a cómo debía ser el personaje de Kurtz. Brando era consciente de la complejidad de ese personaje, sabía que no era algún villano de telenovela o de película para niños. Por eso terminó representando a Kurtz como un villano
sincero, concienzudo, sabio, que nos hace dudar de si es del todo un villano. Es un villano que nos plantea preguntas profundas, principalmente sobre la guerra y la locura. Pero son ese tipo de preguntas las que uno se encuentra en las buenas películas, las que hacen que uno salga de la sala de cine o apague el televisor y diga: mierda, ¿qué carajos acabo de ver? Lo voy a estar pensando durante los próximos días. Son preguntas que perduran, son películas que perduran. Para terminar, hablemos del momento que para mí es el mejor de la película. Es el encuentro entre Kurtz y Willard. Es ahí donde uno se da cuenta que no estaba viendo una película más para comer crispetas y olvidarla al día siguiente. Uno se da cuenta de que estaba viendo una obra que se atrevió a explorar las profundidades del ser humano, los rincones más oscuros, esos que se han manifestado con vehemencia en momentos específicos de la historia de la humanidad, en momentos como la guerra de Vietnam. Sé que en este video dejo montones de cabos sueltos, montones de preguntas por resolver, pero quizá esa es la idea. Quizá la idea es que cuando uno vea cine le empiecen a quedar cabos sueltos, así la película va a ser un poco más significativa, la experiencia va a perdurar. Espero por lo menos haberles demostrado que Apocalypse Now es una de esas películas que vale la pena ver varias veces y recordar, pensar en ella. Si ya viste esta maravillosa película y te gustaría compartir tu opinión, por favor no dudes en hacerlo, la leeré con mucho gusto. Y como siempre, si te gustó el video, por favor dale like, apoya mi trabajo, suscríbete en el botoncito rojo si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que te llegue todo mi contenido y por favor comparte el video con tus amigos, así sea que les guste esta película o que a ti te gustaría que la vieran. Y no siendo más amigos, me despido de ustedes, nos vemos en la próxima. Adiós.